Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. La justicia, o dikaiosine, es un asunto crucial dentro de la filosofía práctica de Aristóteles, ya que se refiere tanto a nuestra vida social y política como a nuestra vida estrictamente personal, es decir, a cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Es cierto que esta caracterización es común a todas o a casi todas las virtudes, pues todas o casi todas tratan de cómo actuamos en relación con los demás y de cómo actuamos en relación con nosotros mismos. Sin embargo, la justicia tiene un carácter algo especial y algo diferente. La justicia es una virtud unificadora, y análogamente la injusticia será un vicio también unificador. Y en esa tendencia unificadora es que la justicia y también la injusticia tienen diversos sentidos, diversos significados. Aristóteles dedica todo el libro quinto de la Ética Nicomaquia a discutir acerca de estos sentidos de la justicia y de la injusticia, así como a discernir y a señalar cuáles son los elementos que más fundamentalmente la definen como virtud y aún más como virtud perfecta. Bien, pues al inicio del libro quinto, Aristóteles nos habla de los sentidos en los que podemos decir que algo es justo o injusto, o sea, de los sentidos a los que nos referimos cuando tratamos la justicia y la injusticia. A lo largo del libro quinto nos plantea muchos de estos sentidos particulares, de estas expresiones, del justo y de lo injusto, pero todas ellas podríamos clasificarlas, en general, en dos grandes grupos. Por un lado tendríamos que lo justo es aquello que sigue y cumple la ley establecida, y por tanto lo injusto, lo contrario. Y por el otro lado tendríamos que lo justo es aquello que corresponde con la virtud, o que está bien medido, o que sucede de manera racional. Por ejemplo, Aristóteles nos dice que es injusto el codicioso. ¿Y por qué eso? Pues eso es porque el codicioso quiere más de lo que le corresponde. O sea, no mide adecuadamente, no es racional al tiempo de establecer aquello que merece o aquello que le corresponde y al tiempo de buscarlo. No obstante, estos dos sentidos no son más que una mera aproximación, y Aristóteles los trata conscientemente como tal. Por ejemplo, además de estos sentidos generales de lo justo y de lo injusto que acabamos de ver, también participa del sentido de lo justo la equidad. Y la equidad no encaja bien en esos dos sentidos, en esa doble clasificación general básica que acabamos de señalar. La equidad o epikeia merece un trato aparte en la discusión, un trato que Aristóteles le da casi al final del libro quinto. Allí Aristóteles nos cuenta que lo justo y lo equitativo se identifican en cierto sentido y en cierto sentido pues son cosas distintas. Esto sucede porque lo equitativo no se refiere a lo justo numérico, es decir, al sentido de la justicia legal que intuitivamente tenemos, sino que se refiere más bien a lo justo en tanto que es lo que corresponde en cada caso. Y para saber qué corresponde en cada caso, no solo hace falta que miremos a la ley, es decir, lo que estipula la ley tal cual está escrita, sino que debemos también fijarnos en las características concretas del caso concreto, de la acción concreta que estamos juzgando. Por eso Aristóteles se refiere a lo equitativo no como lo meramente justo en un sentido legal, sino como una corrección de la ley. O dicho de otro modo, la equidad se refiere al acercamiento de la universalidad de la ley a lo particular de cada caso concreto. Y eso en muchas ocasiones no corresponde simplemente con lo justo, como lo hemos entendido al principio, sino que depende de elementos situacionales de la acción concreta. Esto significa que en la aplicación de la justicia legal en relación con el concepto de equidad hay un error relativo, pero ese error no reside en la ley o en la aplicación de la ley, ni siquiera reside en el legislador o en el juez que la aplica, sino que el error, ese error relativo, reside, o más bien el desajuste, reside en la naturaleza misma del caso que estamos juzgando, en la acción concreta sobre la que nos estamos pronunciando. En cualquier caso, lo equitativo es evidentemente justo, aunque no sea en ese sentido que hemos dicho intuitivo de seguir la ley, sino que más bien lo equitativo es justo en tanto que se aproxima a la universalidad de la ley, una universalidad que es incompleta
al no ser capaz de capturar los matices de lo particular. Esta es la dificultad mayor a la que se enfrentan los jueces. Aplicar una ley tal como está escrita es algo relativamente fácil, simplemente hay que saber encajar el hecho en la letra y dictar una sentencia que está más o menos preestablecida. Sin embargo, decidir qué es lo equitativo dada una situación concreta, atendiendo tanto a lo que dice una ley como a lo que dicen las circunstancias de la acción, eso sí es una tarea realmente difícil. Sin duda alguna, y aunque la ley no sea el único elemento con el que trabajar en la reflexión acerca de lo justo y de la justicia, es innegable que tiene la importancia propia de ser la unidad básica, la más elemental, en la discusión sobre esta virtud. Las leyes como construcciones humanas, como invenciones de las personas, de los seres humanos, pueden estar o bien hechas, o sea, bien establecidas, bien redactadas, bien pensadas, o mal hechas. El buen establecimiento de las leyes depende, según nos cuenta Aristóteles, de si éstas están adecuadamente dirigidas hacia el bien común y hacia la felicidad de los ciudadanos y de la comunidad en su conjunto. Podemos, por tanto, observar que la justicia, que se muestra a través de una ley que está bien hecha, bien establecida, no solo es una virtud en general, sino que además es una virtud con un carácter fuertemente político. La justicia tiene esas dos vertientes, por eso Aristóteles dice que es una virtud, digamos, perfecta, ya que tiene una vertiente de dar orden a la vida interior, al propio yo, y otra vertiente de arbitraje y de ordenar la vida social y política. Cuando una ley está bien establecida, está por tanto bien dirigida hacia el bien común, ordena el comportamiento, las acciones de los individuos hacia lo que consideramos lo virtuoso, es decir, hacia lo valiente, hacia lo prudente, hacia lo moderado, y etc. Al mismo tiempo que prohíbe sus contrarios, es decir, prohíbe lo vicioso, prohíbe lo cobarde o lo temerario, o lo censura, prohíbe lo inmoderado y lo desenfrenado. Además, Aristóteles señala con esto otra cuestión importante dentro del marco de la ética de la virtud, y es que sin justicia no es posible poseer las demás virtudes. Luego las virtudes se tienen todas juntas, o no es posible adquirirlas por separado. Vamos, que no es posible ser justo pero imprudente, o ser prudente pero inmoderado, o ser moderado pero imprudente, ya que esto genera para Aristóteles una contradicción insalvable. Cuando uno posee determinada disposición anímica que lo dirige hacia la virtud, lo dirige hacia la virtud en general, por lo que tenga de justo lo tendrá de prudente y también lo tendrá de moderado. La justicia es una proyección de esa correcta disposición interior hacia los demás, hacia afuera. Por eso Aristóteles nos dice en el principio del libro quinto que la justicia se refiere a los bienes de los otros, porque solo sabiendo gestionar los propios, seremos capaces de ver qué es lo bueno para los demás. Hoy en el rincón etimológico tenemos la palabra concordia o en griego homonoia. Aristóteles define la concordia, la homonoia, en el libro noveno de la Ética Nicomaquia y la define como una relación, como un tipo de relación amistosa que tienen los seres humanos en tanto que miembros de una determinada comunidad política y que se refiere a pensar lo mismo o a pensar algo similar acerca de las cosas propias de la comunidad, es decir, acerca de lo que es conveniente o no lo es para el bien común de esa comunidad. En esta definición, de hecho, ya podemos ver cuáles son las raíces etimológicas de esta palabra homonoia. Pues este término está compuesto por dos términos griegos, por dos palabras griegas. El primero es homos y la terminación noia, que proviene del término nous. El término homos seguro que a todos nos suena fácilmente, pues es el prefijo de muchas palabras que utilizamos comúnmente hoy en día. Homos significa lo mismo o lo idéntico, y está presente en palabras como homonimia, del mismo nombre, homogéneo, de la misma clase o del mismo tipo, o homosexualidad, del mismo sexo. Por otro lado, el término nous, que ya lo habíamos visto en otro episodio anterior, cuando hablábamos de la eunoia, de la benevolencia, se refiere a la inteligencia, al entendimiento o a la comprensión. Por lo que la partícula noia nos está hablando del pensamiento que tenemos sobre algo o de la comprensión que tenemos sobre algo. De este modo vemos que homonoia la entenderíamos o la deberíamos entender como del mismo pensamiento o que concuerda en la comprensión de algo.
que es exactamente el sentido en el que la usó Aristóteles en el libro 9 de la Ética Nicomaquea. Bien, volviendo a la cuestión acerca de la ley, y considerando que una ley puede estar correctamente establecida o no estarlo, llegamos a la distinción entre la justicia natural y la justicia convencional o legal. A tenor de esta distinción hay un par de cuestiones que debemos esclarecer. La justicia convencional debe perseguir a la justicia natural en lo posible, porque este es el modo de construir leyes rectas, moralmente aceptables. Y digo que debe perseguirla porque en ocasiones esto pues no sucede así, no lo hace. De ahí que la justicia legal admita el error y la interpretación, mientras que la natural no puede hacerlo. La justicia natural, que es, como la legal, un tipo de justicia política, representa un sentido de la justicia que tiene la misma fuerza para todos los seres humanos. Y por supuesto que esa fuerza no depende del parecer o de la opinión de las personas. Esto significa básicamente que cuando algo es de justicia natural no está sujeto a la interpretación humana. Es tal como es, sin más, y por tanto no admite ningún tipo de enmienda. Pongamos de esto un ejemplo: la legítima defensa propia. Prima facie, todos estaremos de acuerdo en que tenemos un derecho natural a proteger nuestra propia vida cuando estamos en un riesgo real de perderla. Por tanto, diríamos que es de justicia natural defendernos en ese escenario. Evidentemente, la protección jurídica concreta que tenemos ante esa situación la tenemos gracias a una ley humana escrita, una ley humana que persigue este ideal, que lo regula y que lo avala en determinadas situaciones. Obviamente puede enmendarse la ley por la cual nos está permitida la defensa propia, y podemos incluso ir a la cárcel cuando defendemos nuestra propia vida agrediendo a otra persona. Pero lo que se enmienda aquí no es el derecho a defendernos, sino el modo como la ley positiva, la ley humana, recoge ese derecho, por lo que la justicia natural se mantiene inenmendable en este sentido. Podríamos decir que la justicia natural se refiere a algo así como a la directriz que debemos seguir, y la ley positiva es aquella que debe materializar esa directriz. Por su lado, la justicia legal o convencional es la que se obtiene del acuerdo entre seres humanos. Esta justicia tiene su origen en la condición humana, por lo que admite el error y la interpretación, y por lo que por definición no es definitiva. La justicia legal, además, como es justa por acuerdo, no es justa ni siempre, ni para todos, ni en todas las circunstancias. Por eso decimos que la justicia legal tiene una fuerza convencional, es decir, obliga a aquellos individuos que acordaron imponerla, pero no tiene efectos, por ejemplo, en una comunidad distinta a aquella en donde se creó. Un ejemplo de esta justicia es cualquier ley civil de cualquier estado, como por ejemplo pues la fijación de un impuesto, tanto en su finalidad, es decir, en para qué se fija ese impuesto, como en la cantidad que se paga. No obstante, y aunque lo parezca, lejos de ser esta una discusión meramente relativista, lo que Aristóteles hace aquí es mostrarnos o intentarnos enseñar cómo diferenciar lo injusto del acto justo, es decir, cómo diferenciar la idea misma de lo justo de la materialización del acto injusto, estableciendo esta suerte de paralelismo entre la justicia natural y la justicia convencional, como la directriz y aquella materialización que debe perseguir la directriz. La justicia tiene además, para Aristóteles, una íntima relación con la reciprocidad y con la responsabilidad. La reciprocidad tiene, cuando hablamos de la justicia, una función de cohesionador social, es decir, es lo que mantiene unida, en algún sentido, a toda la comunidad. La reciprocidad la vemos reflejada en relaciones que también son de naturaleza política, como la amistad o como la concordia, cuya función principal es, precisamente, la de mantener a la sociedad unida en torno a una misma idea del bien común. Obviamente, si los ciudadanos de una comunidad política están en concordia, es decir, son en cierto modo amigos, entonces están debidamente cohesionados y, por consiguiente, tenderán naturalmente o más fácilmente a trabajar unidos por el bien común. Pues en tanto que la justicia hunde sus raíces también en esa reciprocidad será importantísima para el mantenimiento de la comunidad política. Aristóteles especifica el papel de la reciprocidad como lo que garantiza el mantenimiento de la comunidad, y nos dice que eso es, en esencia, el intercambio. El filósofo nos plantea el intercambio comercial como uno de los nexos de unión más fuertes de la sociedad,
porque en ellos se dan la gratitud, que es la tendencia a devolver un servicio recibido, y la retribución, que se refiere al merecimiento de un pago por un servicio dado. La reciprocidad es, según Aristóteles, el germen de la aparición de la moneda, por ejemplo. Si pensamos en un intercambio comercial, cuando intercambiamos bienes, la premisa fundamental de la que partimos no es, como podría pensarse intuitivamente, el interés egoísta y particular de obtener algo que queremos del otro, sino que es el pensar qué podemos ofrecerle nosotros al otro en contrapartida para obtener aquello que necesitamos o queremos de él. Es más, incluso podríamos defender que el comercio, el intercambio comercial, es una cierta relación amistosa, y por ello es esencialmente justa. Pues bien, la reciprocidad en el intercambio, y por tanto en la justicia, consiste en igualar dos mercancías o servicios que son naturalmente distintos, y por tanto consiste en la justa proporción en relación con devolver lo recibido o dar lo necesario. Por lo que se refiere a la relación entre la justicia y la responsabilidad, resulta que la justicia nos hace responsables al menos de dos modos. Nos hace responsables respecto de los demás y nos hace responsables respecto de nosotros mismos. La responsabilidad que surge de la justicia reside en nuestra capacidad de reconocer si una acción que realizamos es o no es justa. Por tanto, uno es responsable de una injusticia al menos en dos niveles. Por un lado, en sentido estricto, cuando sabe que lo que va a hacer es injusto en sí mismo y aún así lo comete, lo hace, pues este acto será totalmente voluntario y eso implica que hemos puesto la intención y conocemos las circunstancias, o sea que somos el principio consciente, motor de la acción injusta que cometemos. Y luego podemos ser responsables por una injusticia accidental, o sea, cuando no sabemos que el acto que vamos a realizar es injusto o desconocemos las circunstancias o suficientes circunstancias que lo hacen injusto. Por ende, lo que nos convierte en justos e injustos no es tanto el acto en sí, sino nuestra relación de voluntariedad con ese acto. Como pasaba, esto es lo mismo que pasaba con la responsabilidad moral, si recordáis. Éramos responsables moralmente de algo en determinadas circunstancias de conocimiento, tanto de la acción como de la situación que envolvía esa acción. Pues aquí es un poco lo mismo. La cuestión de la intención o de la voluntariedad es, por tanto, lo principal para discernir la justicia o la injusticia de las acciones. Cuando la intención, y por tanto la deliberación previa a una acción, se pone en el dañar, entonces es cuando se es injusto y malo moralmente hablando. Mientras que los actos que han sido injustos por accidente, por suerte o por casualidad, en muchas ocasiones son más disculpables. Llegamos ya a la parte final de nuestra introducción a la virtud de la justicia con una cuestión propia de la práctica política y jurídica, con una diferencia que, de hecho, compartimos hoy en día, casi de la misma manera. Me refiero a la distinción entre la justicia correctiva y la justicia distributiva. Solo fijándonos en los nombres podemos adivinar a qué tipo de impartición de la justicia se refiere Aristóteles en cada caso. La justicia distributiva se referirá, obviamente, a la distribución de riqueza o de recursos o de bienes, por lo que debe tratarse de una justicia impartida de manera vertical, es decir, desde las instituciones hacia la ciudadanía. En cambio, la justicia correctiva se dedica a corregir acciones, por lo que se imparte horizontalmente, es decir, en los tratos mutuos entre las personas. En cualquier caso, tanto para la justicia correctiva como para la distributiva, se parte de una misma premisa fundacional. Lo justo y lo injusto se identifican, respectivamente, con lo igual y con lo desigual. Un caso claro de justicia correctiva sería, por ejemplo, un robo. Si un individuo le roba a otro, rompe un equilibrio por el cual, después de ese evento, cada individuo no posee lo que debe poseer. Es decir, la víctima carece de algo que le corresponde y el ladrón posee algo que no le corresponde. La justicia correctiva es la que vendría a arbitrar y a reequilibrar este tipo de desequilibrios. Por su lado, en el caso de la justicia distributiva, lo justo está en consonancia con el mérito. Y ese mérito sí que depende del tipo de régimen del que estamos hablando. Recordad que hemos dicho que esta es una justicia de impartición vertical, por lo que las instituciones políticas tienen un papel crucial en cómo se imparte este tipo de justicia. Por ejemplo, los demócratas pondrán el punto de mira en la libertad de todos.
los oligarcas en la nobleza o en la riqueza y los aristócratas en la virtud. En este caso, lo justo será, por tanto, una especie de proporción, atendiendo en cada caso a estos distintos méritos. O sea, se recibe lo que se reciba en función de esos distintos méritos. Por ello, en lo tocante a la distribución de recursos, en las democracias todos reciben lo mismo y en las oligarquías o en las aristocracias unos reciben más y otros reciben menos. La distinción, por tanto, entre ricos y pobres también se genera, o más bien se agranda o se empequeñece, dependiendo de cómo se imparte este tipo de justicia distributiva. La reflexión aristotélica sobre la justicia es una de las más sistemáticas dentro de la historia de la filosofía griega, pero también dentro de la historia de la filosofía occidental en general. Muchas de las distinciones que Aristóteles consideró en las páginas de la Ética Nicomaquia nos sirven todavía hoy para entender qué tipo de justicia queremos impartir en nuestras sociedades modernas, y nos guían estas distinciones al tiempo de promulgar leyes o incluso cuando tenemos que juzgar a delincuentes. La justicia es para Aristóteles una virtud, por lo que se refleja en la práctica, o sea, nadie puede mostrarse como justo sin repetir múltiples veces acciones justas, formando así por repetición, por perseverancia, la naturaleza de nuestro propio carácter.